Hay muchos aragoneses que están acostumbrados a vivir con miedos que les cuesta muchísimo superar y que les complican su día a día. De todo esto vamos a hablar hoy con Patricia Navarro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Y además es verdad porque hacíamos un poco como de broma de esto, ¿no? Pues fíjate, pues fobia a no llevar botones o fobia a no pisar las líneas del suelo, pero realmente puede limitar muchísimo la vida diaria de una persona. Cuando cogemos un vuelo, cuando tenemos que coger, por ejemplo, el coche, nosotros hemos investigado sobre estas fobias y también los tratamientos o terapias que nos podrían ayudar a superarlo. Y esto es lo que hemos preparado, vean. Los estímulos de una fobia pueden ser de lo más variados e insospechados. Insectos, aviones, alimentos, comportamientos humanos. A los espacios cerrados, al océano. Claustrofobia. A las arañas, a los insectos. Ictofobia, fotofobia. Bueno, yo creo que a tantas cosas como hay fobias, ¿no? El miedo no suele producir directamente el estímulo fóbico, sino la supuesta consecuencia que tendría exponerse a él. Empiezan con pequeñas disfunciones, pequeños miedos, pero poco a poco se van alimentando hasta que provocan la parálisis. Es el caso de Laura, que desde hace años sufre la fobia de conducir en espacios abiertos. Yo tengo una fobia muy específica, que es miedo a conducir en carreteras abiertas, en autovías y autopistas, exactamente. Y la tengo desde hace 13 años. Empecé con una terapia cognitiva conductual y hace poquitos meses, porque la sigo arrastrando, he mejorado, pero la sigo arrastrando, estoy con una terapia haciendo MDR, que es como una terapia de regresión. La buena noticia es que se puede terminar superando una fobia. Una vez que se sabe qué es lo que ha provocado, se trabaja directamente sobre ello con el tapping, a través de movimientos oculares. Haces que los dos hemisferios cerebrales se crucen, se trabajen directamente y entonces se reprocesa esa información. El miedo a hablar en público también es muy común y hay técnicas que pueden ayudarnos. Quizá al principio grabándote una nota de audio solo para ti, un pequeño vídeo en el que simplemente te presentes, digas tu nombre, de dónde eres, y después poco a poco ir invitando a ese pequeño círculo de confort, por qué no decirlo así, a gente que sea también confortable para ti. Recuerden que el miedo no es malo, sino lo que nos paraliza para llevar una vida normal. Y ahora ya han descubierto casi la varita mágica para superarlo. Patricia, España es el tercer país de Europa en número de vuelos. Hay 3.200 aviones despegando cada día y, sin embargo, hay gente que no se plantea subir a uno de ellos. Es una de las principales fobias, la del miedo a volar. Es la de las principales y además de las que más se conoce, está muy extendida porque no solo es gente que tiene miedo a volar en unas vacaciones, por ejemplo, sino gente que por miedo a volar no puede a lo mejor hacer un vuelo profesional, es decir, ir a París a una reunión de trabajo. Fíjese, porque la RAE dice que precisamente una fobia es la aversión exagerada a algo o a alguien y que en determinados actos, obviamente, y en situaciones nos bloquea totalmente. Como comentábamos, ¿y para volar qué podemos hacer? Bueno, pues hay escuelas como esta, por ejemplo, del Aeroclub, que a través de teoría, un seguimiento también de un psicólogo y un simulacro hace que terminemos por menos de unos 500 euros subiéndonos a volar hasta en una avioneta. Escuchen. Empezamos con la parte del piloto profesional, que nos explica toda esta parte de más mecánica y del por qué vuela un avión y el tema de las turbulencias y fallos que puede tener un avión y cómo se pueden resolver, etcétera. Luego hay una parte más de apoyo emocional o de gestión de la emoción, de la gestión del estrés, de la ansiedad. Y la tercera parte del curso es una hora de un simulador en un Boeing 737 con el objetivo de reproducir situaciones de ansiedad. Fíjate, estamos hablando de las vacaciones, ¿no? Bueno, pues hay incluso una fobia que es precisamente acoger vacaciones. ¿Qué es lo que hace? Creerlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y más además en esta época. Pues es gente que o bien no coge nunca vacaciones y siempre se pone excusas, no es que tengo mucho trabajo, no, o bien gente que se puede ir a París, que decíamos antes, o a República Dominicana, y aun con la palmera y el mojito por ahí, están en la habitación trabajando y se busca trabajo precisamente para no enfrentarse a lo que es ese ocio o tiempo libre. Hay algunas fobias, por ejemplo, más conocidas como de repente el no tener un móvil encima, el tener el móvil lejos. Bueno, pues esa también es verdad que es muy extendida, pero en concreto nos había sorprendido mucho esta, ¿no? Este miedo al tiempo libre. Bueno, hay especialistas, hay terapeutas que nos preparan precisamente a través de sesiones, porque lo que hacen es investigar de dónde viene ese miedo, lo trabajan y superaríamos esa
fobia, por ejemplo, a volar, a ese tiempo libre, a estar en espacios abiertos. Hay otras fobias que son muy conocidas, como por ejemplo la aracnofobia. Dependiendo de la fobia, nos atendería a través de una terapia u otra. Pero fíjate, están muy extendidas. Yo lo que te invito es a que en otra ocasión sigas profundizando sobre este tema, porque me ha llamado mucho la atención algunas de las fobias. Sí, por cierto, hay fobia a ponerse tacones. Tú no la tienes. No, desde luego. Tú no la tienes. Hay otra que, por ejemplo, se confunde mucho, que era una fobia al desorden. Yo no sé si eso es desorden o bien maniáticas, las que somos un poco maniáticas del desorden, pero también hay fobias sobre esto. El caso es que sí que podemos indagar un poquito más, que tenemos tiempo, porque Julio de la Iglesia, Silvia, es un experto precisamente en gestión del miedo o de este tipo de fobias. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Patricia. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, además él es TEDx, os imagínate si gestiona bien esto del miedo. Julio, aunque sea brevemente, ¿de dónde vienen, por ejemplo, este tipo de miedos? Bien, el miedo parte de la inseguridad. Lo contrario del miedo es la seguridad. Cuando nos sentimos inseguros en cualquier actividad es cuando nos aparece ese temor, ese miedo. Y, Julio, nos confirmabas, ¿se pueden trabajar este tipo de miedos o este tipo de fobias, no? Efectivamente, tanto el miedo como la fobia se afronta afrontando la situación que tememos. En muchos casos es difícil porque yo, por ejemplo, he sido claustrofóbico y meterme en un ascensor era algo para mí terrible. Pero acompañado con personas expertas, incluso visualizando esa acción por ti mismo de una forma perfecta, sin ningún tipo de temor, al final consigues superar estas situaciones. Claro, ¿qué consecuencias puede tener? Porque, por ejemplo, estábamos hablando antes, hay gente que tiene, es decir, fobia a cogerse vacaciones. Esto existe, esto es real. Efectivamente, son personas hiperactivas que siempre tienen una gran lista de tareas por hacer y cuando llega las vacaciones, una de dos, o se angustian mucho porque no han hecho todo lo que tenían que hacer en su trabajo, o emplean esas vacaciones en seguir estresándose porque llevan tareas interminables, lo quieren ver todo, hacerlo todo, y al final se produce otra vez ese estrés y ese miedo al tiempo libre.